Bueno, vamos a Mateo 18 en esta mañana. Llegamos a un capítulo monumental en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 18. Vamos a dar lectura a los versículos 1 al 14 que vamos a tratar de cubrir en esta mañana. Vamos a ver hasta dónde llegamos y después continuaremos de hoy en 15 cuando regresemos a Mateo, si Dios quiere. Mateo 18, versículo 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay del hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Este es el segundo de 5 discursos primordiales de nuestro Señor que encontramos aquí en el Evangelio de Mateo. Se encuentra, como ustedes recordarán, en una sección que va desde el capítulo 17, versículo 14, hasta el capítulo 20. En estos capítulos encontramos que el Señor está preparando a sus discípulos para que cultiven las actitudes dignas de ser un testigo suyo, particularmente después de que Él muere y resucite. A fin de cuentas, no estamos lejos de su muerte en este capítulo. Prácticamente estamos a unos meses de que el Señor esté en la cruz y después de haberles instruido a que dependieran de Él en oración en Mateo 17, 14 hasta el 23 prácticamente, después de haber dado un ejemplo monumental de sumisión al gobierno en Mateo 17, 24 al 27, aquí en el capítulo 18, versículos 1 al 14, nos amonesta a servir humildemente a otros creyentes en el Señor. Servir humildemente a otros creyentes en el Señor. Esto en su contexto original, como pueden ver, y de hecho el capítulo en sí, trata de cómo el creyente es semejante a un niño. Toma a un niño en este capítulo y lo usa como una ilustración de cómo somos como creyentes en referencia a nuestro Señor. Por ejemplo, ahí en el versículo 2, llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Prácticamente el resto del capítulo 18 tiene al niño ahí como una ilustración visual. El niño está entonces en medio de ellos, versículo 3, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Versículo 4 otra vez menciona niño. Versículo 5, cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este. Versículo 6, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. Estos son creyentes, no necesariamente niños creyentes, sino lo que está haciendo el Señor es tomar a un niño en el ámbito físico e ilustrar
cómo un creyente es como un niño, entrando al reino y en su manera prácticamente de relacionarse con su Padre. Lo vuelve a mencionar, noten en el versículo 10, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Y otra vez, versículo 14 al final, que se pierda uno de estos pequeños. Entonces, aquí encontramos el gran amor del Señor por sus hijos, los creyentes. Encontramos entonces la semejanza de un creyente a un niño. Este es un capítulo rico en contenido en términos del amor que el Señor tiene a sus hijos, pero también nos enseña en maneras muy prácticas el tipo de amor, la manera en la que tenemos que tratarnos unos a otros como creyentes. Y comienza, versículo 1, describiendo cómo es que una persona entra al reino. Nos dice Mateo 18:1, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, versículo 3, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Noten qué declaración. ¿Quieres ser salvo? Tienes entonces que volverte y hacerte como niño. Una declaración semejante a esta, recuerdan, la vimos en el Sermón del Monte, en Mateo 5, versículo 20, cuando el Señor dijo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En otras palabras, si tu conformidad a la ley de Dios no es superior a la de los escribas y fariseos, no puedes ser salvo. Si tu conformidad a la palabra de Dios, a la ley, como lo estudiamos ahí en Mateo 5, 6 y 7, no es desde las actitudes, desde lo que piensas, hasta lo que haces y dices, no puedes entrar al reino. Esto obviamente apunta a nuestra pecaminosidad. No es salvación por obras. El punto es que nadie puede obedecer de manera perfecta al Señor. ¿Quieres entrar al reino? Muy bien, entonces tienes que conformarte de manera perfecta, interna y externamente a la palabra de Dios, lo cual solo un hombre en toda la historia lo ha hecho y su nombre es Jesús. Y por ello solo, cuando el Señor te trata como si hubieras vivido la obediencia perfecta de Cristo, puedes entrar al reino de los cielos. Y esto a través de una fe arrepentida. Es como Dios te acredita esa justicia. Entonces, ¿quieres entrar al reino? Mateo 5:20, tienes que tener una obediencia a su palabra perfecta. Y misma idea en Mateo 18:3, ¿quieres entrar al reino? Tienes que cumplir un requisito. Tienes que volverte y hacerte como niño. ¿Qué quiere decir esto? Versículo 4 lo responde. Así que cualquiera que se humille, ahí está la respuesta. Cualquiera que se humille, y en el griego dice a sí mismo, o igual que este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Versículo 1, los discípulos preguntan quién es el mayor. Él responde, el que entra como un niño. Hacerse como un niño, nota, no solo te hace mayor en el reino, sino que también es necesario para entrar al reino. Ahora, ¿qué es entonces ser como un niño? ¿Qué es entonces volverse y hacerse como un niño? Versículo 4, humillarse como un niño. ¿Cómo es un niño? Un niño cree lo que le dices. Depende de otros, no de sí mismo. Así de simple. La idea es que para entrar al reino tienes que reconocer que no tienes los recursos para salvarte y dependes de manera total de Dios, así como un niño depende, por ejemplo, de su papá o un adulto en su salón de clases, por ejemplo. Un niño depende de sus papás de manera total. Lo que le digas lo hace. Está en la escuela y en el salón de clases hace lo que su maestra le dice. Y llegan y tienen ideas absurdas y se los cuenta otro niño y lo cree. ¿No es cierto? Entonces, dependes de manera total de Dios. Dicho de otra manera, entras como nos dice Mateo 5:3, recuerdan, bienaventurados los pobres en espíritu, los que son pordioseros espirituales,
Los que reconocen que no tienen nada que ofrecerle a Dios más que su pecado. Eso es todo. Dependes de manera total de Dios. Esta idea de humillarse es ilustrada de manera apropiada, recuerdan, por la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18, 9 al 14. En Lucas 18 ustedes recuerdan esta conocida parábola y observen ahí el Señor cómo habla de la humildad en términos de venir con una fe arrepentida. Lucas 18, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, versículo 10. Uno era fariseo y el otro publicano. Aquí en la parábola el fariseo es el que confía en sí mismo como justo. Esto es, el que cree que es lo suficientemente bueno como para que Dios lo acepte y entre al reino. Entonces, versículo 11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres. Esto es una farsa, le da gracias a Dios, pero no porque la supuesta moralidad externa del fariseo encuentre su fuente en Dios, no por eso le da gracias. Aparentemente lo hace como un show, esto es una actuación. Este hombre confía en sí mismo como justo. Versículo 11 le dice a Dios, supuestamente en esta oración, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Noten, se compara con otros, se compara sobre todo, obvio, con los que noten, son ladrones. Él no era ladrón, pero otros sí, entonces le da gracias a Dios porque no es como otros. Obviamente se compara con personas que moralmente son inferiores que él. Eso lo lleva supuestamente a darle gracias a Dios. Y le da gracias a Dios porque no es como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. ¿Recuerdan el publicano? Estaba al mismo nivel que las prostitutas en la manera de pensar de ese entonces. Entonces, le da gracias a Dios. Noten, externamente es moral. No es ladrón, obedece a Dios, no es adúltero externamente, no está en términos sociales externos al nivel de esta escoria social a la cual pertenecían los publicanos. De hecho, versículo 12, ayuno 2 veces a la semana, 2 diezmos de todo lo que gano. Recuerden cuando la ley había establecido que el ayuno era una vez al año en el día de la expiación, y este hombre ayuna 2 veces por semana, muy por encima de lo que Dios había establecido en la ley. Este hombre no solo es externamente moral, sino fervientemente religioso en términos externos. Y noten, en contraste a este hombre, versículo 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Noten, hay un profundo sentido de pecaminosidad en este publicano. Ni siquiera se atreve a ver el cielo, la morada de Dios, ni siquiera se atreve, sino que se golpeaba el pecho, probablemente apuntando a su corazón, reconociendo que la fuente de su pecaminosidad era su corazón, no el órgano muscular, aunque externamente era la idea. Está consciente, profundamente consciente de su pecaminosidad. Noten, guarda su distancia, estando lejos. Recuerden dónde están, versículo 10, en el templo. Seguramente el fariseo, si hubiéramos estado aquí, si este hubiera sido el templo, habría estado aquí parado frente al púlpito. Y el publicano allá atrás, lo más lejos posible del frente. Se siente profundamente pecador este hombre, y por eso dice versículo 13, Dios, sé propicio a mi pecador, ten misericordia de mí. No le puede decir nada a Dios, no le puede pedir nada a Dios, ¿se dan cuenta? Está tan consciente de su pecaminosidad que no merece que Dios le dé nada, por eso le pide que Dios le dé lo que no merece. Sé propicio a mí. Aplaca tu ira contra mí. Esa es la idea de propiciación. Noten, él está consciente que es un pecador, que no merece nada más que la ira de Dios por su pecado, porque lo único que le puede ofrecer a Dios es su pecado, y por lo tanto lo único que le puede ofrecer a Dios es que cubra su ira, de alguna manera Dios tenga misericordia de él, de alguna manera Dios muestre gracia hacia este hombre, al no darle lo que merece, que es juicio. Eso es lo único que le puede pedir a Dios. Esto es humillarse.
Esto, observen ustedes, dice el Señor, versículo 14, os digo que hablando del publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, declarado justo por la fe, no por obras, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Quién es el que se enalteció aquí en la parábola? El fariseo. Claro, él es el orgulloso. Así se ve el orgullo en el ámbito moral y religioso. Se compara con otros, se siente merecedor de Dios, del cielo, y se compara con otros inferiores a él en términos moralmente externos. Puede ser externamente moral, puede ser externamente ferviente en su devoción religiosa, pero va camino al infierno, es un orgulloso, se enaltece. Y noten ustedes, ¿quién es el que se humilla? Esto es lo que quiere decir humillarse. Esto es lo que quiere decir entrar al reino como niño. Esto es lo que quiere decir volverte y hacerte como niño. Cualquiera que se humille como este niño, Mateo 18:4. Este es humillarse. Así es como una persona entra al reino. Reconociendo su incapacidad total de agradar a Dios. Su pecaminosidad absoluta, que lo único que le puede ofrecer a Dios es su pecado. Recuerden, es como un niño. Un niño no llega y te dice, oye, por cierto, no sabes lo que hice esta semana. No sabes mi trayectoria académica. ¿Cuántos títulos a lo largo de la primaria he acumulado? ¿Cuántos diplomas? Y llega a haber niños así, claro, se entiende. Es la tendencia pecaminosa humana. Pero en términos generales no llega un niño y llega ahí a desplegar todas sus credenciales académicas, deportivas, atléticas, familiares, etc. No, un niño hace lo que le diga, no es cierto, cree lo que le dices. Entonces, regresando a Mateo 18, versículo 4, ¿quieres entrar al reino? Noten, tienes entonces que humillarte. Tienes que hacerte y volverte como niño. Esto es, reconocer que no tienes los recursos para salvarte, como el publicano. No tienes nada que ofrecerle a Dios más que tu pecado. No le haces un favor a Dios al venir con una fe arrepentida. No llegas ni siquiera pensando, Señor, gracias, como el publicano, ni con un miligramo de justicia propia, pensando, bueno, gracias, Señor, porque finalmente me diste la salvación, porque bueno, tú sabes, Señor, al fin de cuentas, a lo largo de estos años, he sido fiel a mi mujer, no he robado en el trabajo, te he buscado y finalmente te he encontrado y gracias Dios porque recompensaste mi esfuerzo. No, ni un miligramo, es todo otra vez por gracia pura. No mereces nada más que el infierno. Tienes que reconocer que eres como el publicano. Y lo que tengas en tu vida que no es pecado es porque es una bendición que Dios te ha dado que no mereces. Eso es gracia. Entonces, el Señor les dice en Mateo 18, versículos 1 al 4, entras al reino volviéndote como niño, viniendo a Dios en dependencia total de Dios, reconociendo que no hay recurso alguno en ti para salvarte, entras como un pordiosero espiritual, Mateo 5:3, y el Señor continúa, versículo 5. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como recuerdan, este es el niño que está ahí en medio de ellos en el versículo 2, a mí me recibe. Noten qué declaración. Aquí el Señor apunta de nuevo a la unión que tiene con el creyente. Cuando venimos al Señor como un niño, cuando nos volvemos, nos hacemos como niños por la gracia de Dios, venimos como una fe arrepentida, el Señor establece su morada en nosotros en la persona del Espíritu Santo. Recuerden en Colosenses, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Al final de Colosenses 1, está la unión en Cristo, la unidad que te ve. Otra vez, noten que cuando recibes a un niño, a un creyente aquí, versículo 5, es un niño, no quiere decir otra vez el niño en sí, sino que está haciendo, recuerden, una semejanza de cómo un creyente es semejante a un niño. Y aquí el Señor prácticamente en el 6 está diciendo, el que recibe en mi nombre a un niño como el que reciba a un creyente, a mí me recibe. Ya lo vimos, recuerdan allá atrás en Mateo 10, cuando prepara a los 12 para salir en esta primera misión evangelística, y les dice el Señor para animarlos en Mateo 10:40,
El que a vosotros recibe, le dice a los discípulos, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es la misma idea. Hay tal unión entre el creyente y su Señor, que cuando recibes a un creyente, estás recibiendo a Cristo. Aquí obviamente en términos de hospitalidad, y la idea aquí en el contexto es que también la persona que recibió a esta persona también creyó el mensaje que predicaban los discípulos. Y versículo 41, noten, misma idea. El que recibe un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Esto es, cuando participas, en el caso, por ejemplo, que escuchamos el día de hoy a Rosy, hablando de este gran ministerio que Dios está abriendo para alcanzar a estas prostitutas y también a sus hijos. Conforme tú estás contribuyendo a ese ministerio a través de la oración, a través de tu capacidad, a lo mejor, ya aquí no es para darles un anuncio de Rosy, no me pidió que hicieras, pero a lo mejor, ¿sabes qué? Yo quiero ayudarle a Rosy, cualquier necesidad que tenga, no solo material, quizás, ¿sabes qué? Voy a orar por ella, voy a tratarla bien. Cualquier tipo de recompensa que el Señor tenga para Rosy en la gloria, tú vas a participar en ella. Esto es fascinante. Esa es la idea aquí. Eso es la idea, por eso lo reitera el Señor, versículo 42. Cualquiera que de uno de estos pequeñitos, otra vez noten la semejanza del creyente a un niño. Cualquiera que de uno de estos pequeñitos, en el contexto de los discípulos que llevan el Evangelio, un vaso de agua fría solamente, que en ese entonces era lo mínimo que podías hacer en términos de hospitalidad, por cuanto es discípulo, el pequeñito es creyente, otra vez no es un niño, es un creyente y lo asemeja a un niño. De cierto os digo que no perderá su recompensa. Noten qué verdad. Conforme tú apoyas, de nuevo usando como ilustración a Rosy, lo tenemos fresco en la mente, o cualquier misionero, Elena, conforme tú apoyas en la medida de tu capacidad, a través de la oración, a través de a lo mejor le sirves un guisadito mañana a Rosy en tu casa, algo así, lo que sea, estás participando en su ministerio y vas a participar en su recompensa. Estás caminando, por así decirlo, con Rosy hombro a hombro, conforme ella va caminando por las calles de la Merced y está buscando predicar el Evangelio a estas mujeres. Así es un privilegio. Por eso decimos, recuerdan cuando hablamos de esto en Mateo 10, si tú no vas, una manera fácil de ver las misiones es así. Si tú no vas, le pagas a otros para que vayan. Como alguien dijo, así de fácil. O haces lo que está de tu parte para que alguien más vaya. No puedes ir a la Merced, no puedes ir a donde ve Elena, no puedes ir a donde van otros misioneros, no puedes ir a España y a predicarle a los millones de católicos que no conocen al Señor como David lo hace, o ayudarle en su iglesia, a través de tu oración, a través de apoyarlo económicamente conforme a tu capacidad. Y no piensen aquí, ya degeneró en Evangelio de la Prosperidad y quiere levantar dinero. No, esto es lo que dice la Biblia, ¿se dan cuenta? Esto es lo que dice la Biblia, es un privilegio. Es un privilegio. Entonces, otra vez, la idea aquí es que el creyente es tal su unión con Cristo, que la manera en la que tú tratas a un creyente, sea misionero o no, es como tratas a quién. A Cristo. Esto es de hecho lo que el Señor enseña más adelante, noten en Mateo 25, ya lo veremos si Dios quiere dentro de unos meses. Esperamos meses, no sabemos, a ver qué dice el Señor, pero el plan es verlo, si Él concede. No sé si años, pero no sabemos. Bueno, el punto es que lo veremos, es el plan, si Dios quiere. Mateo 25, noten, versículo 35, en el juicio de las ovejas y los cabritos. Observen. Mateo 25, versículo 35. Estas son las ovejas a quien el Señor le dice en el 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros, escuchen esto, desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, versículo 35, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Versículo 37, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? Noten, aquí hay necesidad, se suple, necesidad, se suple. ¿Cuándo tuviste hambre y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? 38, ¿y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y aquí está la clave, versículo 40.
Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Por cierto, estos no son niños en necesidad, estos son creyentes. Estos son, noten ustedes, versículo 37, justos. Estos van al cielo. Porque en contraste ellos, versículo 41, a los de la izquierda, los cabritos, les dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y misma idea, noten. El Señor les dice lo mismo, versículo 42, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Este es un incrédulo. Ve a un creyente en necesidad y no le importa. Estos son creyentes. Un creyente suple la necesidad, note, estos son necesidades materiales, por cierto, todas. Un creyente suple la necesidad material de otro creyente conforme a su capacidad. Este es el amor que caracteriza una vida regenerada. Este es el amor, prácticamente recuerdan, del que habló Juan, simplemente escuchen en primera de Juan 3, versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No te engañes, si ves un cristiano en necesidad y no tienes el más mínimo deseo de suplir la necesidad y es tu estilo de vida, probablemente no eres cristiano. Porque un cristiano, a la luz de Mateo 25, primera de Juan, se define por compasión genuina, en particular aquí hacia otros creyentes. Por eso el Señor aquí en Mateo 25, noten, les dice a estos incrédulos que van a una eternidad de tormento, versículo 42, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Y misma pregunta de sorpresa en el 44, entonces también ellos, noten, estos no son justos, ellos, los justos, versículo 37, preguntaron con la misma sorpresa, pero estos son ellos, en el 44 le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Versículo 45, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Los pequeños, otra vez, son los mismos pequeños de Mateo 10:42, de Mateo 18:6. El Señor simplemente habla de un creyente en términos de niño. Esto habla de la ternura del Señor. Nos ve como niños, como sus hijos, dependientes de Él. Obviamente apunta a amor, sin duda. Pero noten la idea. Está la identificación de un creyente con Cristo que les dice, ¿sabes qué? No me lo hiciste a mí porque no se lo hiciste a un cristiano en necesidad. Esto es lo mismo, recuerdan cuando el Señor confronta a Pablo en camino a Damasco en Hechos 9. ¿Y qué le dice el Señor a Pablo? En Hechos 9, versículo 4, cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me qué? ¿Por qué me persigues? ¿Estaba ahí el Señor físicamente? No. ¿Qué estaba haciendo? 9:1, 9:2, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Está persiguiendo a cristianos Pablo. Y el Señor se le aparece en Hechos 9 y le dice, ¿por qué me persigues? ¿Se dan cuenta? Y está hablando con el Señor. Entonces, otra vez, la unión de Cristo con el creyente es tal que la manera en la que tratas a otros creyentes es como tratas a Cristo. Y de acuerdo a Mateo 25, esto es serio, como pueden ver. Esta es una de las marcas que te ayudan a determinar si eres salvo o no. El amor a los hermanos, o falta de amor a los hermanos. De hecho, eso es lo que dice Primera de Juan, ustedes recuerdan, de una manera clara. En Primera de Juan 3, recuerdan. Aquí está claro. ¿Quieres saber si eres cristiano? Muy bien. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, punto. ¿Quieres saber si eres salvo? Si te cae en el hígado, por así decirlo, estar con otros cristianos, es tu estilo de vida, no eres salvo. No toleras venir a la iglesia, no eres salvo, es obvio, es Mateo 25.
Si ves a otro cristiano en necesidad y no te mueve, por lo menos, sabes que es que no tengo un peso que darle al hermano que no tiene para comer, por lo menos te mueve orar, algo de compasión en ti. Pero si no te importa, no tienes ganas, en lo más mínimo, no disfrutas estar con otros cristianos, no los amas. No te engañes, es muy clara la palabra de Dios. De la mano con eso seguramente amas tu pecado y obviamente no eres salvo, punto. Esta es una evidencia innegable de salvación genuina. Yo lo recuerdo en mis años de religioso ahí de entre los 18 y 20, que iba a la iglesia y demás, y mis papás me arrastraban y allí estaba yo en la iglesia. No toleraba estar en la iglesia, no toleraba estar con otros cristianos, me aburría, no me gustaba, en cuanto podía quería irme a deleitarme en mi pecado ahí con mis amigos del mundo, a los placeres del mundo. Y obviamente es una pérdida de tiempo, disfrutando del placer temporal, que es placer temporal, y nada más camino al infierno ciego. Hasta que Dios, por su gracia, como a cada uno de ustedes que es salvo, abre tu entendimiento y te das cuenta que es la gracia de Dios, no sirve de nada vivir en ese pecado que vas a terminar en el infierno. Entonces, esto, otra vez, es una marca distintiva de cristianismo genuino, el amor a los cristianos. Por eso, regresen conmigo a Mateo 18, entendiendo que la manera en la que tratas a otros cristianos es como tratas al Señor. Esto es algo muy serio. Y por eso el Señor, observen lo que hace aquí en el versículo 6. Mateo 18, versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, una pausa ahí otra vez, los pequeños que creen, otra vez, el Señor sigue hablando en términos analógicos, en términos de ver a un cristiano como un niño, como un pequeñito. Como lo vimos ahí, a los discípulos les llamó pequeñitos en Mateo 10:42. Noten la ternura del Señor y noten, por cierto, esto es tan confortante, nota su cuidado hacia ti como su hijo. Noten lo que hace aquí el Señor. Entendiendo la indivisibilidad que hay entre un cristiano y su Señor, entendiendo que como la manera en la que tratas a un cristiano, tratas a Cristo, versículo 6, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, esto es, la palabra tropezar quiere decir cualquiera que, la idea aquí en el versículo 6 es, cualquiera que contribuya que peque a algún creyente, versículo 6, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Qué es esto? La piedra de molino de asno apunta al ambiente agricultural de la época. Esta piedra era una piedra muy grande que jalaba un asno dándole vuelta y así trituraban el grano. Era obviamente grande para que un asno tuviera que jalarla. Esta no era una piedrita que podías tomar con la mano, era algo grande. Y los gentiles, obviamente no judíos, tenían esta práctica a la que hace referencia el Señor. Tomaban esta piedra, la ataban a una persona, la arrojaban al mar con la piedra atada para que se ahogara. Era una manera en la que ejecutaban a personas los gentiles. Terrible, obviamente. Los judíos, sin embargo, odiaban esta práctica. El Señor entonces está diciendo aquí en el versículo 6, es mejor ahogarte de esta manera aborrecible que contribuir a que un cristiano peque. Esto es serio. Esto es sumamente serio. En otras palabras, es mejor que estés muerto que contribuyas de alguna manera a que otro cristiano peque. Esto muestra lo mucho que le importa al Señor el bienestar espiritual de cada uno de sus hijos. Y también muestra lo serio que es para Él que alguien contribuya a que otro creyente peque. Esta contribución a pecar se puede ver desde dos planos diferentes, creemos. Puede verse de manera directa o indirecta. Obviamente puedes contribuir a que otro cristiano peque al pedirle de manera directa que peque. Otra manera es de manera indirecta, a través quizás de tu ejemplo. Por ejemplo, es muy probable que la mayoría de nosotros, en términos generales, no nos atrevamos
a pedirle a alguien, a otro cristiano en particular, que peque de manera directa. Oye, ¿podrías robar, por favor? Tengo ahí, ¿podrías matar a esta persona? Obvio, estos son ejemplos bastante grandes. Pero la idea es que puedes contribuir a que otro creyente peque de manera, digamos, desde el punto de vista de una solicitud directa, o quizás incitándolo indirectamente. Por ejemplo, otras maneras indirectas son más sutiles, probablemente ahí tendemos a fallar con mayor frecuencia. Es quizás, por ejemplo, tú como mujer te vistes con la intención de incitar a pecar a otro creyente. Dices, oye, finalmente estoy buscando marido. No tiene nada de malo, no tengo el don de soltería. Y oye, me gusta acá este hermano, está guapetón. Y finalmente, bueno, pues uno tiene que ponerse a la disposición. El Señor conoce tu corazón. Una cosa se entiende, es conocer a alguien y demás. Y es obvio, entendemos, no estamos diciendo que te encierras a orar y no conoces a nadie, Dios te lo va a traer. No. Sí, Dios te lo trae, claro, pero obvio, conoces y todo. Pero el punto es la intención. ¿Por qué haces eso? ¿Con qué motivo? ¿Con qué intención te vistes de esa manera? Cuando tú, por ejemplo, como hombre le hablas a tu esposa, a tus hijos de manera agresiva, no amable, les hablas con palabras ofensivas y contribuyes a que ellos se enojen y te respondan pecaminosamente, estás haciendo esto, ¿no es cierto? Sabes lo que le molesta a tu esposa, sabes lo que la lleva a pecar y lo haces. Mejor estar muerto. Qué terrible. Esto es serio. Cuando tú quizás como creyente en general eres orgulloso y no te importa el bienestar espiritual de otros creyentes, no cuidas tu ejemplo, aún en áreas de libertad cristiana, sin pensar, bueno, a lo mejor si hago esto puede llevar a pecar a tal hermano. Estás contribuyendo a que peque de manera indirecta, ¿no es cierto? Porque puede llevar a pecar a tal creyente el seguir tu ejemplo si no eres cuidadoso. Estas son algunas implicaciones prácticas de este principio. Es algo muy serio. Algo muy serio. Entonces, el creyente es objeto de cuidado especial profundo por su Señor. Esto es tan confortante, ¿no es cierto? Se preocupa tanto el Señor por tu bienestar espiritual, que el hecho de que escucha esto, aún otro de sus hijos, igual de amado por él que cualquier otro, aún el hecho de que otro creyente genuino por quien Cristo murió, contribuya a que otro creyente peque, es algo muy serio, muy serio. Vemos su amor, vemos su anhelo porque seamos santos, vemos su profunda preocupación porque tengamos cuidado en la manera en la que nos tratamos unos a otros. Y noten ustedes, concluyendo, versículo 7, ay del mundo por los tropiezos. Es obvio, el mundo incrédulo nos ayuda a pecar, ¿no es cierto? No le interesa en lo más mínimo nuestro bienestar espiritual, la manera de pensar del mundo, la manera de actuar del mundo va totalmente en contra de la palabra de Dios en términos generales. Es obvio, es inevitable, es algo intrínseco a su naturaleza el hecho de que el mundo contribuya a que peques. Ay del mundo por los tropiezos, va a ser juzgado por eso el mundo, por eso aquí vemos la palabra ay, es un pronunciamiento, una declaración de juicio. Ay del mundo por los tropiezos, escuchen esto, porque es necesario que vengan tropiezos. Es obvio, por vivir en un mundo de pecado es inevitable que el mundo contribuya a que pequemos. No nos sorprende porque el mundo entero, 1 Juan 5:19, ¿está bajo quién? Bajo el maligno. Obviamente Satanás no tiene el más mínimo interés de que obedezcas a Dios. Por supuesto que no. Él no le preocupa en lo más mínimo eso. Al contrario, lo que más le interesa es que deshonres a Dios. Y va a hacer todo lo que está de su parte a través de el sistema del mundo, a través de la manera de pensar, las ideologías del mundo para llevarte a pecar. Esa es su meta. Pero, concluye aquí el Señor en el versículo 7, ¡ay! Otra vez, esto es juicio. ¡Ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Esto es, aunque es inevitable que haya personas que contribuyan a que un creyente peque,
son responsables y como vimos en el versículo 6, es mejor que estén muertos. Entonces, aún como incrédulo, quizás en esta mañana, que te atreves a tentar o contribuir a que otro creyente peque, vas a rendir cuentas a Dios. Yo recuerdo, y sin duda ustedes lo han vivido, cuando apenas me convertí, tenía poco de creyente en mis años de prepa clásico, los amigos incrédulos burlándose y tentándote, ¿no es cierto? A ver, tómate esto, sal con fulana y haz aquello. Y para ellos es una diversión, pero noten qué advertencia. Van a dar cuentas a Dios, porque no se juega con los hijos de Dios en términos de buscar contribuir a que pequen. No es una diversión, esto es algo muy serio. Tenemos que hacer todo lo que está de nuestra parte para evitar que otros pequen. Por eso concluye el Señor, versículo 8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida, cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Esto es metafórico. Versículo 9 otra vez. Lo repite, esto es serio. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. En otras palabras, ser manco cojo es presentado aquí en sentido figurado. Este principio, recuerdan, lo vimos en Mateo 5, 27 al 30. La idea aquí es, toma medidas drásticas para evitar cualquier cosa que lleve a pecar a otro cristiano. ¿Recuerdan en Mateo 5 en el caso del adulterio? Cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. El punto es que tomas medidas drásticas para evitar cualquier cosa que te lleve a pecar. Y en este contexto de Mateo 18, como ya lo vimos, es tan serio contribuir a que otro creyente peque, que debes tomar medidas drásticas para que no contribuyas a que otro cristiano peque. De lo contrario, te expones a la disciplina de Dios si tú como creyente contribuyes de alguna manera a que otro creyente peque. Esto es serio. Dios se preocupa entonces profundamente por la salud espiritual de sus hijos. Tienes que tener cuidado, no tomar a la ligera la obediencia en tu vida. Te expones a la disciplina de Dios si lo haces, y peor aún, como lo acabamos de ver, o igual de mal, está que tú, en tu hogar, en la iglesia, en donde quiera que estés, si tú de manera directa o indirecta contribuyes a que otro cristiano peque, te expones a su disciplina. Oremos para terminar. Padre, te damos gracias por este texto tan potente, tan conmovedor. Nos llena de temor, ciertamente, un temor saludable, el pecar contra ti y el contribuir a que otros pequen. Examínanos, Padre, ayúdanos a examinar nuestra vida a la luz de este texto, examinar nuestra vida en lo personal y aún en el área de libertad cristiana, en la manera en la que tratamos a nuestros hermanos, en la fe, hermanos en la carne en casa, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros cónyuges, especialmente si son cristianos, es algo serio. Gracias, Señor, por esta advertencia y gracias también por tu cuidado tan grande que tienes por nosotros. Es algo asombroso que nosotros, siendo pecadores como el publicano, indignos de nada más que el infierno, no solo nos hayas salvado, sino que tengas tal cuidado de nosotros que pronuncies un juicio tan severo contra aquellos cristianos y aún el mundo, contra aquellos que atentan contra nuestra salud espiritual. Gracias por esta mañana. Usa tu palabra para tu gloria. Amén.